Hola, buenas madrugadas. Se cumplió la semana y aquí llegamos, fieles a nuestra cita. 2 ediciones en el fin de semana, en la radio de todos. Tenemos 4 intensas horas para visitar otros mundos en busca de misterios y, sobre todo, de respuestas. Y al comienzo, dar las gracias a todas esas personas que pasaron a vernos esta semana por Murcia y por Cartagena. Estábamos de gira por la comunidad murciana y ha sido un placer. Ha sido un placer estar juntos por ahí. Gracias a todos por el apoyo, por el cariño que nos habéis demostrado y sobre todo por vuestra compañía. Y seguiremos viajando. En 2 semanas llegará esto. Sé lo que eres. Tienes la piel pálida y fría como el hielo. No sales a la luz del sol. Dilo en voz alta. Dilo. Vampiro. ¿Tienes miedo? No. Esto no es real. Estas cosas no pasan. En mi mundo sí. Eso va a venir dentro de un momento. Lo otro es un aviso de algo que vamos a preparar. Queda muy poco tiempo. Atentos. Radio Nacional de España te invita a vivir una experiencia única. Estate atento a la sintonía del programa. Sensaciones únicas te esperan. Una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco, desde el centro mismo del misterio. Solo aquí podrás escucharlo, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Y si quieres un consejo, no te lo pierdas. Ya lo estamos avisando, va a ser algo histórico, la nueva aventura del Espacio en Blanco, algo que va a pasar otra vez a los libros. Escucharlo, no os vais a arrepentir, quedan solamente 2 semanas. Y para este programa de hoy tenemos algunos regalos para premiar vuestra fidelidad. La manera de conseguirlos ya sabéis, nuestro teléfono gratuito, llamada gratuita 900-137-137, llamada gratuita. Si queréis a través del email espacioenblanco@rtv.es o entrando en nuestra página, buscarnos en Radio Nacional y ahí nos buscáis y ahí nos encontraréis. Los saludos a toda la gente en el Facebook, cada día más gente, en el chat y en todos los medios de comunicación. Y antes de presentaros a nuestro invitado, eso que se nos escapaba, hoy tienen muchas ganas de llegar, atentos, este es nuestro primer tema de hoy. Sé lo que eres. Tienes la piel pálida y fría como el hielo. No sales a la luz del sol. Dilo en voz alta. Dilo. Vampiro. ¿Tienes miedo? No. Esto no es real. Estas cosas no pasan. En mi mundo sí. Ese es el mundo que vamos a visitar. Películas como esta están causando furor y llamando la atención de la gente, cada vez más gente. Crepúsculo, Luna Nueva, están siendo un fenómeno mediático. Este es el tema y estos son los primeros datos antes de presentaros a nuestro invitado. Están de moda de nuevo. Han vuelto a nuestras vidas a través del cine y de la televisión, aunque muchos creen que son más reales de lo que creemos y que incluso están entre nosotros. Su historia se iniciaba con una leyenda de dioses inmortales. Hubo una época en el antiguo Egipto en la que los seres humanos prepararon una conspiración para derrocar a los dioses. Ra, al oír hablar de las intenciones de los humanos, se reunió con el resto de los dioses y ellos aconsejaron que llamaran a Sekhmet, la fuerza contra la cual ninguna otra fuerza sirve, para que se manifestara en la tierra y calmara la rebelión. Sekhmet apareció y comenzó a castigar a todos los que habían sostenido la rebelión contra los dioses. Así la gran diosa Sekhmet caminó entre hombres y los destruyó bebiendo su sangre. Una noche, después de que Sekhmet había bebido la sangre y rasgado los cuerpos de los humanos, los dioses decidieron que la matanza había sido suficiente y que debía parar. Pero no encontraron manera de aplacar a la diosa y parar la matanza,
ya que Sekhmet se había aficionado a beber toda la sangre de los humanos revolucionarios. Mientras la carnicería continuaba, los dioses se apiadaron de los humanos y engañaron a la diosa dándole a beber plantas mágicas mezcladas con vino, que eran del mismo color de la sangre humana. La gran diosa Sekhmet bebió este líquido y aplacó su ira, terminando la gran matanza y volviendo a reinar la paz en la tierra. Era la leyenda, la primera historia de sangre y humanos. Los primeros pasos de esta extraña historia que hoy deseamos contaros. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Un invitado que es compañero y que conocemos hace mucho tiempo y que transita por esos senderos extraños. Don Luis Chapinal, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Estoy muy contento de volver a este programa que sé que tiene que cumplir su destino. Seguro, lo estamos cumpliendo todos. ¿Conoces a la diosa Sekhmet? No conozco a la diosa Sekhmet, pero sí conozco a entidades oscuras que caminan por el sendero de la mano izquierda. Siempre que hablamos de vampiros, tenemos que abrir una puerta al mundo de las tinieblas. Simplemente para echar un vistazo, no queremos que entren. Te decía, Sekhmet es una de nuestras diosas favoritas. La visitamos siempre que vamos a Egipto. Nos está esperando, volvemos ahora en diciembre allí a una capilla. Es una diosa increíble. Eres compañero, estás trabajando aquí con nosotros. Haces un programa en Radio Exterior que se llama Desde el Infierno. Desde el Infierno. ¿Por qué Desde el Infierno? ¿Estás en él? Porque Desde el Infierno es un puente de enlace entre el mundo de los vivos y de los muertos. Porque desde el infierno es una especie de tobogán que baja hasta las mismas profundidades del mal, porque en esencia desde el infierno pretende ser una extraña confabulación con las fuerzas tenebrosas. Desde el infierno tratamos el cine de horror y por otra parte también la literatura de horror, y hacemos unas narraciones en clave de dramatización. Atentos esta noche, ya veréis qué viaje vamos a hacer con nuestro compañero. Haces también una colaboración, colaboras en el programa de Silvia Tarragona, Afectos en la Noche, hablando también de cuestiones de cine. Sí, lo mismo, dramatizando películas que ya son clásicos dentro de la historia del cine fantástico. Desde el Infierno lo emitimos de 1 a 2 de la madrugada de los sábados. De los sábados. Es decir, mañana, antes de que empecemos nosotros, se puede escuchar y si no descargarlo en el podcast de Radio Nacional, que es la mejor forma de llegar a todo el mundo. Una conexión con el mal. Simplemente para verlo, insisto, no para meternos con él. Eso es. Eres un poco vampiro, Luis. Sí. Estás muy pálido siempre, no te siempre. Mucho el sol. No, y por eso a lo mejor me conservo mejor. Y te gustan las cosas oscuras. Siniestras, malsanas, tenebrosas, siempre, pero siempre desde el punto de vista del estudioso. Ya. No como practicante, pero sí desde el punto de vista de aquel que se quiere acercar a los misterios que se esconden en ese mundo de lo oculto. Ya. Y luego vamos a entrar profundamente hablando de vampiros, pero ¿por qué han vuelto a estar de moda? ¿Por qué interesan tanto? ¿Por qué crees que interesan tanto a la gente? Porque los vampiros son eternos, que no inmortales, porque hay medios de exterminio contra los resurgidos, la estaca, la incineración. Pero sí, es verdad que son eternos. Y ya que son eternos, han estado presentes siempre en la literatura, en el cine, en el séptimo arte. Es lo que está ocurriendo hoy día. Ya, fíjate, esas dos películas para adolescentes, de repente una revolución increíble. Sí, pero yo pienso, Miguel, que han desdibujado mucho la imagen del vampiro no muerto, tal y como la conocemos desde el punto de vista de los estudiosos. Los casos acaecidos a lo largo de la historia y lo que viene a ser la imagen del vampiro no muerto que todos conocemos también por el cine, pero sobre todo por el cine clásico. Hablábamos de Nosferatu, la obra maestra del director alemán Murnau, y después vinieron más títulos que se fueron acoplando a través de la historia del séptimo arte y que nos enseñaron imágenes diversas del vampirismo
y que hemos ido conociendo a través de su historia. Ya. Esta noche os vamos a hablar de vampiros, no tanto de cine, de la historia auténtica de lo que se esconde. ¿Están entre nosotros, Luis? Sin saberlos, Sí. sin conocerlos. Los vampiros están entre nosotros. Hay sociedades secretas que rinden culto al vampiro en la actualidad, también lo hicieron en el pasado. Y el vampiro es más que un hombre y mucho menos que un dios, pero existen realmente. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis preguntar, atentos, que estamos de noche, casi una luna bastante poderosa, es cuando salen los vampiros aquí. Yo creo que tenemos a uno cerca de nosotros, 900-137-137, por si queréis intervenir. Nos vamos de viaje a descubrirlos. Las leyendas de vampiros se originaron de este a oeste en compañía de las caravanas a lo largo de la ruta de la seda por el Mediterráneo. De allí se extendieron a Asia y luego a las tierras eslavas y los Cárpatos. Aunque quizás haya que buscar la leyenda de los vampiros mucho más atrás. La historia nos habla del mito hebreo de Lilith. El mito de Lilith nos anticipa muchas de las características del vampiro europeo medieval, cuya verdadera naturaleza ha sido deformada por el romanticismo de los novelistas. La concepción del vampiro en la Edad Media no tenía nada de seductora. Era un ser que supuraba el más abyecto odio, y su aspecto iba a la par de sus intenciones maliciosas. De hecho, la primera mención de un vampiro con colmillos proviene de la literatura en 1840. La creencia en los seres nocturnos se extendió por todo el mundo desde la más remota antigüedad, pero es en Europa oriental donde las leyendas adquieren sus rasgos más notables, extendiéndose luego por todo el continente. Y esto se debió a ciertos paralelismos entre la leyenda vampírica y la misa cristiana. Con el cristianismo instalado en Europa y sus ritos practicados mecánicamente por un pueblo todavía ligado a las viejas tradiciones paganas, la idea del vampiro como ser real y tangible se hizo tan popular que el credo tuvo que adoptar a este ser de la noche como uno de sus enemigos más acérrimos. La figura del vampiro era especialmente temida por ser el extremo opuesto del cristianismo. Es entonces el cristianismo quien transforma y le da nueva fuerza al mito. Las tradiciones antiguas no siempre hablan del vampiro como un ser vuelto de la tumba, sino más bien como un caníbal regido por su instinto animal. Es en el folclore postcristiano donde se liga a los vampiros con la sangre y con la inmortalidad, o al menos con una vida larga y tenebrosa. Con el paso del tiempo, el vampiro se transformaría en ese ser nocturno de grandes colmillos y poderes sobrehumanos. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Pues cuéntanos, definición del vampiro. ¿Cómo se podía definir un vampiro? Yo creo que quien mejor supo definir al vampiro fue el abad Agustín Calmet, que en 1746 publica un tratado sobre los revinientes de Hungría, Moravia, Silesia. Así definía él a los vampiros no muertos, revinientes. Es decir,
cuerpos que se levantaban de la tumba en busca de sangre. De manera que la definición de vampiro queda expuesta de acuerdo al siguiente texto definitorio. Los revinientes de Hungría o vampiros son unos hombres muertos desde hace un tiempo considerable, más o menos largo, que salen de sus tumbas, molestan a los vivos, se les aparecen, les absorben la sangre. Se les denomina vampiros o upiros, que significa, según dicen en eslavo, sanguijuela. Y ahí quedó sintetizada, a mi entender, la definición más exacta del término vampiro. Claro está que podemos acudir a otros textos y tratados. Por ejemplo, en el Webster International Dictionary se nos dice que el vampiro es un espectro chupador de sangre o cuerpo reanimado de una persona muerta. Pero ya vienen las contradicciones en las propuestas definitorias, porque se nos está hablando de espectro y fantasma, cuando en realidad el vampiro es un cadáver físicamente reconocible. Tiene cuerpo. Ahí está. Hay algunos ocultistas que nos proponen que a través de la absorción del prana, o de la sangre, el vampiro comienza a acaparar, a lograr esa materialidad. Yo no voy a poner en duda esas disquisiciones filosóficas y esas controversias en torno a lo que es un vampiro, pero es verdad que entre los propios investigadores ya había serias discusiones, no acerca ya de la definición del término, sino sobre su propia naturaleza, que después veremos. Ya, pero es curioso porque estamos hablando de países eslavos, Transilvania, como si ahí fuera el origen del vampiro. Es mucho más antiguo, ¿no? Es, claro. Tenemos que considerar que el vampiro procede de Egipto, el mito del Ku, donde veíamos que los fantasmas regresan por la noche para absorber la sangre de los vivos. En un papiro encontrado en Tebas se hace alusión a ese mito del Ku. Hablamos de Egipto. Pero también tenemos a los vampiros reflejados en las culturas clásicas. Grecia y Roma, las lápidas griegas, las estriges romanas. En el caso de las estriges romanas, se nos hablaba de una especie de pájaros de presa que tenían veneno en las uñas y que capturaban a los niños en las cunas mientras descansaban. Por tanto, hay unas alusiones directas a todos los vampiros asociados a las culturas. No se origina en Europa. Pero ahora bien, se da la circunstancia de que en nuestro continente el vampiro tiene aspecto antropomorfo. Se da esa curiosa circunstancia, cuando no sucede lo mismo en las demás culturas. Hablamos de aves de rapiña, sería el caso de las estriges romanas, incluso extraños lagartos, porque existe en Brasil una entidad mitológica que se denomina el jaracaca y que absorbe la leche materna. Por tanto, se nos habla de animales extraños, de vampiros con aspecto de lagartos, de extraños seres que nada tienen que ver con los seres humanos u hombres. Pero toda la tradición balcánica, eslava, nos habla del vampiro con forma antropomorfa. Y eso tiene que ver con un personaje oscuro y siniestro. ¿Cuál? Que nació en el año 1362 llamado Abraham el Judío y que recibió de Egipto unas enseñanzas que le entregó directamente un hombre honorable llamado Abraham Elín. Enseñanzas para alcanzar la inmortalidad, que si quieres después iremos destacando muy despacio. Qué curioso. Por eso digo que es muy difícil hablar de vampirismo centrándonos solo en la tradición balcánica y eslava, aunque es la que nos pertenece en esencia por el lugar que ocupamos en Europa, pero después también tenemos esas otras entidades que están asociadas a todas las culturas y que se vinculan con la sangre, energía vital, leche materna o semen, los fluidos energéticos, que ahora explicaremos ya. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esta noche hablando de vampiros más reales de lo que creemos. Decíamos en esa introducción, Luis, que de alguna manera cuando surge el cristianismo, la Iglesia Católica como un poder ya potente y establecido en Europa, los vampiros se extienden. Se extienden y se conforman como el mayor enemigo de la Iglesia, quizá porque en la Iglesia también hay ritos de sangre. Cuando se hace la consagración se toma el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, seguramente es una metáfora o una alusión que podemos traspasar al mito vampírico, pero recordemos que los vampiros están asociados a la demonología y la Iglesia persigue a los demonios. Ya. Para la Iglesia eran demonios simplemente, ¿no? Claro, es que el vampiro viene a ser un demonio, el espíritu que habita el cadáver. Hay tendencias que ahora veremos, pero en realidad está sujeto directamente a la demonología. Ahí es por donde tenemos que buscar y encontrar al vampiro no muerto. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional de España. Este es el Espacio en Blanco. ¿Hay diferentes tipos de vampiros, Luis? Sí, efectivamente, y es lo que estábamos comentando, Miguel, que la sorpresa viene dada cuando nos acercamos a la tradición balcánica, eslava, los países centroeuropeos, y encontramos siempre vampiros de aspecto antropomorfo, pero no todos responden a las mismas características, porque Agustín Calvet en su tratado así nos lo cuenta. Es decir, tenemos vampiros orondos, que escapan un poco a la imagen estereotipada que tenemos del no muerto, que no nos podemos imaginar que puedan llegar a existir. ¿Orondos qué significa? ¿Gorditos? En efecto. Ya. También en torno a los medios de exterminio hay mucha leyenda, porque se hablaba de la estaca de Álamo, cuando en muchas ocasiones lo que se pretendía era insertar un gigantesco clavo para que el cadáver no se moviera de la tumba. O a veces incluso ese clavo se colocaba en la sien del vampiro. Por lo tanto, también, respecto a los medios de exterminio contra los resurgidos, hay divagaciones, explicaciones que conforman la historia, la leyenda, el mito, la tradición, pero también la realidad. Hay dos vías, la inmortalidad, dices, y la energía vital. Todo ello tiene que ver con los vampiros y con lo que subyace en el fondo de todo este asunto, ¿no? Tenemos que entrar en el elemento del símbolo, Miguel, para comprender lo que es la imagen del vampiro no muerto, tal como nosotros la tenemos forjada en nuestro cerebro, porque nosotros somos occidentales y no orientales. Bien. Mitos en torno al vampiro. Tenemos dos mitos que animan toda trascendencia del hombre. Por un lado, la energía vital, y por el otro, la eternidad o inmortalidad. ¿La energía vital a qué te refieres? Energía vital será siempre sangre, leche materna o semen. Pero son fluidos vitales, o llámalo prana. También entenderíamos por ese fluido cierta energía que podemos absorber o que se puede diluir. Ya. En el caso de la sangre, podemos hablar de toda la liturgia religiosa, el cristianismo, pero también la sangre es la vida. Seguramente nuestros antepasados, cuando la perdían, se daban cuenta de la importancia que tenía ese fluido dentro de su cuerpo. La energía vital. Sangre para los vampiros de Centro Europa, leche materna para la entidad a la cual he hecho alusión hace unos momentos, el Jarcaca en Brasil, y el semen también, ¿por qué no? Recordemos el churel en la India. Hay una especie de vampiro que se alimenta del esperma humano. Por tanto, esos son los dos mitos que están vinculados al vampiro. Ahora viene la eternidad. Hemos dicho energía vital e inmortalidad. Eternidad. El hombre tiene miedo a dejar de estar o de ser, a disgregar su yo, a dejar de tener conciencia de sí mismo. Por tanto, siempre intentamos acercarnos a la eternidad, a la inmortalidad. Y existen dos vías de acceso para alcanzar esa eternidad. ¿Cuáles son? Por un lado, tenemos la vía de la derecha. Transparente significa el albor, el ascenso a las moradas superiores, la iluminación, el Padre Celestial en esencia. A esta senda
pertenecerían los alquimistas, que han intentado desafiar a la muerte a través de la ansiada piedra filosofal. Y buscando el elixir de la juventud y todo eso. Así es, pero entonces estamos hablando siempre de la vía paterna, que es la que nos emparenta directamente con las fuerzas positivas. Pero existe también una vía de trascendencia que nada tiene que ver con el bien, con el Padre Celestial. La vía materna. Es decir, la vía de la izquierda, que está asociada con el universo de la perversión, con el mundo subterráneo, con el mal en esencia. Si es verdad que la madre necesita del apoyo del padre, pero cuando hablamos de la vía materna, entonces hemos de entender cuál es la posición de esta junto a la figura del vampiro. El vampiro está asociado directamente a esa vía iniciática. Igual que ciertas prácticas de la religión haitiana que tú conoces como nadie, por poner un caso, los malvados hechiceros bokors, que con sus rituales levantan a los muertos. Hablaríamos de muertos vivientes o zombies, que nada tienen que ver con los no muertos o revivientes. Pero los bokors están también ligados o emparentados directamente con ese medio de acceso al mal. Y el vampiro estaría vinculado y asociado estrechamente a la vía materna. Por tanto, su iniciación se refleja a través de rituales muy poderosos, pero siempre, repito, asociados al mal. Escuchamos un segundito, Luis. Eso significa que los vampiros son seres inmortales y que con esas dos vías, la alquimia por un lado y esa otra vía del mal, se puede llegar a conseguir la inmortalidad realmente física. Efectivamente. Pero es que, Miguel, el vampiro lo que persigue es la transmutación de la materia a través de la alquimia de la sangre. Si bien los alquimistas buscan la ansiada piedra filosofal, también en cierto sentido los vampiros son alquimistas. Para ellos, la alquimia es esa sangre que les confiere la eternidad o el perdurar en el tiempo. Es una de las metas del vampiro no muerto. Perdurar en el tiempo. Efectivamente, porque en todo caso no podemos hablar de inmortales porque se les puede destruir con medios de exterminio, pero sí son eternos. Vamos a ver a medios. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Hay personajes como este que esta noche aparecen por aquí. Bien, ¿a qué te dedicas? Soy vampiro. Eso no me lo habían dicho nunca. Supongo que lo dices en el sentido literal. Por supuesto. Tú crees realmente que eres un vampiro, ¿verdad? No podemos empezar así. Déjame encender la luz. Creía que a los vampiros no les gustaba la luz. Nos encanta. Solo quería prepararte. Efectivamente, es un fragmento de entrevista con el vampiro. ¿Los vampiros tienen miedo a la luz, como decía aquí? No siempre, dependiendo de los vampiros que operen en cada cultura. Pero sí, la luz destruye al vampiro, y esto lo podemos observar en la tradición bávara del Blutauger, donde se nos hace alusión en que el no muerto puede ser destruido por la luz del sol. Seguramente ese detalle lo conocía el director germano Friedrich Wilhelm Murnau cuando realizó su obra maestra Nosferatu el vampiro en 1922, que sigue siendo uno de los grandes iconos de la historia del cine de terror. Pero hablábamos de las dos vías de trascendencia. Decíamos que el vampiro puede alcanzar su estado de vampiro, pero no decíamos cómo. Por sumisión jerárquica o por magia póstuma. Siempre dentro de la vía de la mano izquierda. De esas dos formas. Exacto. Sumisión jerárquica. Sumisión jerárquica. O magia póstuma. O magia póstuma. ¿Cómo es una y otra? Claro está. ¿Qué es la sumisión jerárquica? Lo conocemos todos a través del cine, de la literatura, de los casos asociados y vinculados, en esencia, a las leyendas. Sumisión jerárquica. Un vampiro muerde a un vivo. Este fallece
a los pocos días o al poco tiempo, pero nace convertido en un nuevo no muerto que depende de quien le otorga dicha facultad. Como si fuera su esclavo. El otro se convierte en su amo. Sí, así es. Ese es el proceso iniciático. Pero hablamos siempre de la sumisión jerárquica. Ahora bien, hay una variedad de la sumisión jerárquica. Recordemos la novela Drácula de Bram Stoker, que yo creo que ha sido el autor que mejor nos ha acercado el mito vampírico dentro de la literatura universal. Curiosamente, Bram Stoker no estuvo nunca en Transilvania, no conocía Transilvania. Efectivamente, pero lo conocía todo a través de la biblioteca de Whitby que él consultó para documentarse acerca de algunas obras interesantes, como era La relación de los principados de Moldavia y Valaquia, de William Wilkinson, donde se puso en contacto con el nombre de Vlad Tepes o Cepes, el empalador. Vlad III Draculea, que como sabemos es una parte esencial dentro de la novela de Bram Stoker, porque aunque él le da su forma de conde infernal al personaje principal, sí se basa en parte en ese extraño icono oscuro de la Edad Media. En cualquier caso, estábamos hablando de sumisión jerárquica. Bien, ¿qué ocurre en la novela de Bram Stoker, Drácula? En el instante en que Drácula se hace una herida en el pecho, estamos hablando de un vampiro de alto rango, de un vampiro maestro. Se corta con su uña la parte superior del pecho y de allí empieza a manar la sangre de un vampiro superior, que no es sino una suerte de alquimia. Y de esa sangre beberá Mina Harker en la novela de Bram Stoker, porque lo hemos visto también por el cine. Recordemos el Drácula de Francis Ford Coppola, el Drácula de John Vaughan con Frank Langella. Hay muchos ejemplos demostrativos cinematográficos y otros literarios. Aquel que no ha llegado a la literatura lo puede ver a través del cine. De esta forma el humano atrapa esa sangre, Miguel. Esa sangre empieza a ser bebida por Mina Harker. Pero aquí no media la muerte física. ¡Qué sorpresa! El humano sigue su camino dentro de la existencia normal. No tiene que morir para traspasar esa barrera que le va a emparentar directamente con la oscuridad. Y de esa forma, Mina Harker comienza a transformar su organismo. Se produce así una hiperestesia de los sentidos normales. Se agudiza el oído, el olfato, la visión, el gusto, ¿por qué no decirlo? Se transforma en otra cosa, en otra criatura. Hablamos, por lo tanto, de vampiros maestros que a través de su propia sangre pueden iniciar a humanos vivos que no tienen que pasar por la muerte para convertirse en inmortales. Qué curioso. 2:42. Déjame que recordemos algo. Radio Nacional de España te invita a vivir una experiencia única. Estate atento a la sintonía del programa. Sensaciones únicas te esperan. Una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco desde el centro mismo del misterio. Solo aquí podrás escucharlo, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Y si quieres un consejo, no te lo pierdas. No os lo perdáis, quedan 2 semanas solamente. Luis, hay muchas cosas que quiero preguntarte. Viendo un poco los diferentes medios de documentación, hablan de que los vampiros se pueden convertir en diferentes animales. ¿Cómo es la naturaleza de los vampiros? ¿Cómo son? La naturaleza de los vampiros. Volvemos a las disquisiciones filosóficas. Por ejemplo, el teólogo François Richard nos propone que el diablo es el que anima a estos cuerpos a levantarse de la tumba. Una interacción directa del diablo, el príncipe de las tinieblas. Llámale demonio, Lucifer, no voy a entrar en esa materia,
porque depende del nombre, será una cosa u otra, y la Biblia os trata también esos nombres de forma indefinida. Ya lo sabes, en el Antiguo Testamento se hace alusión a Satán, no se habla de Lucifer, pero en esencia estamos hablando del demonio en suma. Bien, por una parte se nos habla de que el diablo levanta esos cuerpos. Pero, por ejemplo, Philip Roth, en su disertación de Masticatione Mortuorum, nos habla de que el diablo no puede levantar los cadáveres, pero sí pueden tomar forma a través de cierto poder demoníaco o diabólico. Por tanto, los investigadores no se ponen de acuerdo, ni siquiera los ocultistas, en cuál es la naturaleza del vampiro. Agustín Calmet también intentaba aportar un rayo de iluminación a esa tendencia tan difícil de abordar. Y nos hablaba de que el diablo no permitía esas Dios no podía permitir esas transformaciones, porque sería potestad única del sumo hacedor. Y también Agustín Calmet nos decía que como si los vampiros hacían ciertas transformaciones orgánicas, por ejemplo, decían los expertos que se colaban por el intersticio de una piedra, cómo no quedaban perjudicados en su morfología. Qué curioso. Cada uno aporta una visión inquietante que a veces entra o no en concordancia con las demás. Los investigadores, Giuseppe de Amazetti también nos hablaba de que la materia no puede actuar sobre el espíritu, ya que este es sustancia inmaterial indivisible. Ese es el problema. Si estamos ante un cadáver inmaterial, cómo se despertaban del sepulcro, y también cómo era posible que se les pudiera exterminar con una estaca. Estamos hablando, por tanto, de cuerpos físicamente reconocibles. Ya. Y que tenían esa posibilidad o podían tener, está de alguna manera... vinculados al diablo. Ya, pero está demostrado que podían convertirse, como se decía, en murciélagos, en lobos, en otra serie de animales de la noche. Sí. En este sentido tendríamos que entrar en quienes se convierten en vampiros, pero sobre todo ahora en los poderes del vampiro. ¿Qué poderes tenían? El vampiro puede convertirse en niebla, en bruma. También es capaz de transformarse en los animales que domina, en el lobo y en el murciélago. En el murciélago parece ser que se piensa en esa transformación porque los antiguos habitantes de Rumanía eran de origen asiático, como los magiares y ezéquelis, y estuvieron esos pueblos emparentados con el culto tibetano al dios murciélago. Por eso en Rumanía las conversiones en vampiros aparecen siempre simbolizadas por el murciélago o simbolizadas en el murciélago. Eso ocurre en Rumanía. Pero también el vampiro domina la tempestad, y lo vemos en la novela de Bram Stoker, cuando Drácula provoca una tormenta en alta mar mientras el Demeter con las cajas de tierra viaja hasta Whitby, tierra ancestral. Otro tema sorprendente, la tierra natal. El vampiro no puede dormir si no es en la tierra de su patria, donde ha nacido, aquella con la que ha formado el pacto con las fuerzas tenebrosas. Ya. Es lo que ocurre con Drácula. Por eso lleva esas cajas de tierra a Whitby, para que pueda seguir subsistiendo como lo hacía en su Transilvania natal. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Y es cierto que tienen gran poder, tienen mucha fuerza. Eso es. Tienen la fuerza de 20 hombres. Sí. Por ejemplo. También dominan el arte de la necromancia. El arte de obtener respuestas de los muertos. Por tanto, vemos cómo son capaces de empequeñecer y engrandecer su tamaño o de convertirse en gigantescos lobos. Esto lo sabía Bram Stoker, el autor de Drácula, a través del libro de los hombres lobo de Sabine Baring-Gould, donde extrajo él esas transformaciones
de los vampiros en gigantescos lobos. Y lo mismo podemos decir en referencia al hombre lobo. Un hombre lobo muerto se transforma en vampiro. Y por eso tenemos la consecuencia hereditaria de los colmillos. De ahí proviene ese misterio. Ya. ¿De qué forma se puede matar a un vampiro? ¿Se puede destruir un vampiro? Siempre se ha hablado de los medios de exterminio. Se hablaba de que una rama de rosa silvestre colocada en el féretro impedía la salida del monstruo. No necesitábamos la estaca, simplemente con rosas silvestres colocadas en la tumba del vampiro podíamos ahuyentar el mal, pero no destruirlo por completo. De forma que a veces lo que se hacía era cercenar, retirar la cabeza del tronco del no muerto y después incinerar el cuerpo o atravesarlo con un gigantesco clavo. No siempre era una estaca de álamo, aunque a veces también se escogía ese medio para acabar con los resurgidos, que además se extendieron ad náusea por todas las regiones de Europa entre el siglo XVI y el XVIII. Nos queda poco tiempo para la primera pausa. Eso de cortar la cabeza también lo hacían en Haití, ¿sabes? Para defenderse de ¿Eso lo conoces tú? Sí. Dime una cosa, has hablado de magia póstuma, has hablado, o lo que estás contando detrás de todo eso subyace que hay sociedades secretas, claro, que hay gente que se está dedicando a hacer estas cosas seriamente, sí, ocultos. Y es normal que así sea, porque también ocurre en el satanismo. Ya sabes que el satanismo lo que hace es rendir culto al diablo a través de aspiraciones materiales. Satanás tienta en la materia y Lucifer, por el contrario, lo hace en el espíritu. ¿Pero qué es lo que hacen los vampiros? Si no hablamos de sumisión jerárquica, tendremos que entrar en la otra vía iniciática, la magia póstuma, que son pactos, sacrificios, rituales, para que el adepto entre en contacto directo con la eternidad física o corporal. Hablamos de la resistencia al fuego, al dolor, los himnos caníbales, las letanías, el aislamiento en la cueva, que es fundamental en muchos ritos iniciáticos, tú lo sabes también, Miguel. El aislamiento en la cueva, que seguramente lo que pretende es enlentecer las funciones biológicas del futuro vampiro. Pero esa senda está directamente vinculada con el mundo de lo macabro, de lo siniestro y de lo perverso. Y está alejada de esa sumisión jerárquica. Aquí hay una participación directa y abierta del adepto que quiere acercarse a esos ritos, a esos mitos. Hablabas de sociedades secretas, que hay muchas, escondidas. Por ejemplo, ¿hay nombres? Sí, sí. Por ejemplo, Juicionera, en España, sin ir más lejos hacia... Juicionera. Sí, se hablaba de que practicaban el entrar y penetrar en la gran tiniebla. Se decía que algunos de los adeptos podían iniciarse a través del vampirismo. O Spotki en Rumanía, también hace algunas décadas. Pero no son tan interesantes las que figuran en Internet, las que se relacionan en los diversos tratados, sino que las reales están escondidas al amparo del enigma. Siempre son auténticas aquellas sociedades secretas que no conocemos. Ya. Estás hablando de todo ello como si fuera algo cierto. Para ti son seres reales. Totalmente cierto. Estoy convencido de que los vampiros no muertos existen. Ya, déjame Estoy totalmente convencido. Hay por ahí una teoría que dice que gran parte de esos seres que se daban como vampiros sufrían una enfermedad, la hematodixia. ¿No será eso? Que son enfermos que no se ha sabido diagnosticar al cabo sí, a lo largo de la historia. O la catalepsia. También podría tomarse alguno de los casos que conocemos de vampirismo y asociarse precisamente a esas enfermedades que tú has expuesto, o por ejemplo a fenómenos naturales de conservación de los cadáveres. Ya. Creo recordar que en el cementerio del Este en Barcelona se producía esa conservación porque la sal estaba en contacto directo con el aire y permitía
que no se corrompieran los cadáveres. En cualquier caso, esas son algunas explicaciones naturales, que yo no digo que no existan y ahí están, pero después tenemos las sobrenaturales, que son a los que estamos haciendo alusión en el programa de hoy y que también son ciertas desde mi punto de vista, porque ahí tenemos casos acaecidos a lo largo de la historia, como el de Arnold Paole en 1727. Espera, no lo vas a contar. Si no lo voy a contar. Enseguida, Simplemente es mencionar que algunos casos estuvieron tan sumamente refrendados históricamente por cirujanos militares del ejército que es imposible llegar a negar lo que fue una plaga que se extendió por toda Europa, sobre todo en el 1700, donde hubo casos que se amontonaban por millares. Estamos hablando de algo que a lo mejor escapa un poco a esos fenómenos naturales de conservación de los cadáveres, que a lo mejor nada tiene que ver con las enfermedades, aunque también son ciertas. Ya. En la segunda parte del programa vamos a dar algunos ejemplos de esos vampiros. Tenemos 2 minutos, te pido que seas muy breve. Los íncubos y los súcubos son preguntas de los siguientes. ¿Son una especie de vampiros? Son demonios, que no tendrían que ver con la imagen del vampiro real, o por lo menos del vampiro de ultratumba que nosotros conocemos. Estarían asociados al mundo de los demonios directamente, pero no a los vampiros en sí. Ya. ¿Hay alguna teoría que relaciona a los vampiros con determinadas razas de extraterrestres o intraterrestres? Yo no sé dioses venidos de Sirio. Si la cuestión del vampirismo puede estar vinculada, pero muy por los pelos, al fenómeno ovni, que a veces se ha dicho, se ha advertido. Incluso en el tema del chupacabras se hizo alusión, recordarás. Había preguntas también con respecto al chupacabras. Claro, está que sí. Ya. Dice, si es verdad que en Rumanía, para saber si hay un vampiro enterrado, se hace pasar un caballo blanco montado por una mujer virgen y desnuda. Sí. Si el caballo pasa sobre la tumba es un mortal, si no pasa es un vampiro. ¿Sabes algo de este rito? Perfecto, y es cierto. Y eso precisamente se refleja en el Drácula que dirigió John Vaughan con Frank Langella y Laurence Olivier en 1979, con música de John Williams. Ahí se hace relación. En la leyenda se hablaba de un caballo negro o blanco con un joven virgen, que montado sobre él trataba de dar algunas vueltas a lo largo del cementerio para ver si se encabritaba el caballo. Y si esto ocurría, era un síntoma verídico de que existía un caso vinculado con el vampirismo. 30 segundos nos quedan. ¿Es cierto que uno se puede defender con ajo y con crucifijos y agua bendita de los vampiros? Depende de lo que los símbolos significan para cada cultura. En el caso del cristianismo, sí. Estamos hablando del crucifijo que ahuyentaría al vampiro, pero en ningún caso acabaría con él. Ya. Pero bueno, son medios de defensa contra los resurgidos. La corona de rosas silvestres, que lo hemos citado ya, son medios que utilizaría la religión, o por lo menos los creyentes, para defenderse de los vampiros no muertos en Europa. Después hay otras regiones del planeta Tierra en las cuales eso no sirve y tenemos que recurrir a otra defensa. ¿Están en todo el mundo los vampiros? Están asociados a todo el planeta Tierra, vinculados a todas las culturas, a todos los tiempos, a todos los continentes. Por lo tanto, el vampiro es mucho más que un ser relacionado con la leyenda. Tenemos que hacer una mínima pausa. Nos queda un poco como bueno, tranquilidad de que el vampiro no entra si no es invitado a una casa. Sí, eso también es verdad. O sea que no le invitaremos. Si el vampiro no es invitado, no puede entrar. No le invitaremos. 2:58, 1:58 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias. En la segunda parte del programa os vamos a contar más historias de vampiros. Nos vamos a ir hasta un pueblo de Málaga donde están sucediendo extraños fenómenos. Os vamos a hablar de exoplanetas y otro montón de cosas aquí en el Espacio en Blanco. No os vayáis que enseguida regresamos. Hay mucho espacio en blanco para contaros todavía. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. El teléfono en marcha con
un montón de llamadas pidiendo disculpas por si no podéis intervenir. Tratamos de atenderlas todas. 900-137-137 por si queréis concursar. espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, la página web y Facebook funcionando. Todos los canales de comunicación con Radio Nacional de España están abiertos. Iniciamos la segunda hora. Tenemos todavía mucho que contaros de vampiros, de extrañas caras que están sucediendo, de fenómenos misteriosos. Y mañana no os perdáis la segunda edición del programa. Hablaremos de casos que ni siquiera aquí conocíamos y que están ocurriendo en nuestro país, absolutamente fascinantes. Y esta historia de vampiros continúa con esta introducción. Nos preguntabais si había habido vampiros auténticos. Escuchar. Hay más casos reales, Luis, de vampiros. Hay uno que fue el más estudiado en los volúmenes y en los tratados de los investigadores. Me estoy refiriendo al caso del joven Arnold Paole, que regresó en 1727 a su aldea natal, Meduegna, cerca de Belgrado, tras cumplir el servicio militar. ¿De cuándo hablamos? 1727. 1727, perdón, no lo había sí. Pero es el caso más estudiado, más refrendado por cirujanos militares, por autoridades, y se produjo de una forma maléfica en el instante en el que Arnold Paole se encontraba en Costarza, cerca de Granissa. Se hablaba de que en aquellos lugares de Grecia los vampiros se levantaban de las entrañas de la madre tierra para absorber la sangre de los vivos. Y Arnold Paole fue atacado por uno de ellos. Después de aquella tragedia, él se vengó del vampiro tras localizar su tumba. ¿Qué le hizo? Acabó con él, directamente. No se nos habla del medio de exterminio, pero lo cierto es que Arnold Paole quiso abandonar la vida castrense, a pesar de que los militares preferían que él siguiese en el ejército, y finalmente llegó a la aldea de Meduegna, cerca de Belgrado, su aldea natal, y al poco tiempo de aquellos hechos cayó de un carro de heno encontrando la muerte. Arnold Paole es enterrado y, pasado un tiempo considerable, comienzan a producirse extraños casos de vampirismo en la aldea de Meduegna. Había quien hablaba de que Arnold Paole era visto al anochecer, caminando por las viviendas de los vecinos que demostraban una extraña flojera, adelgazando a ojos vista y encontrando la muerte. Se envía poco después una comisión de investigación al cementerio de Meduegna. El destacamiento del vampiro tuvo lugar a primeras horas de una mañana gris. Había algunas tumbas con inscripciones góticas, una en concreto al lado de la tumba del joven Arnold Paole. Cuando se levantó la tapa del sarcófago, se encontró al joven Paole en perfecto estado de conservación y con sangre en sus labios. Y no hubo más remedio que acabar contra ese reviniente, que era Arnold Paole, con el medio de exterminio contra los resurgidos, una estaca en el pecho. Pero es que la maldición no termina ahí. Al poco tiempo, 4 tumbas infestadas más tuvieron que ser revisadas en el Camposanto, pero al cabo del tiempo resurge otra vez la maldición. Por tanto, estamos hablando de uno de los casos más aterradores de toda la historia, no la leyenda, porque ese caso está reflejado en los anales y recuperado por muchos estudiosos e investigadores que lo exponen siempre en sus libros y en sus tratados. Hablamos
del caso más estudiado de la historia del vampirismo, el caso de Arnold Paole. A punto de terminar, Luis, tenemos un montón de preguntas, pero hay un oyente que dice que ¿qué sabes de Enriqueta Martín Ripollés, la vampira de Barcelona de 1912? ¿Era una vampira o qué era? En realidad estamos hablando en este caso de personas que succionan la sangre, pero que no son vampiros no muertos. Posiblemente asesinos, psicópatas, violentos, que intentan, a través de la sangre, pensar que perduran en el tiempo, pero nada tiene que ver, o nada tienen que ver estos personajes con lo que nosotros estamos hablando esta noche, porque entramos en las entrañas del mundo sobrenatural. Enriqueta Martí sí fue muy conocida por los crímenes que cometió, pero no deja de ser una persona que está vinculada nada más que a la ingesta de sangre sin obtener ningún poder. Hablamos de seres humanos normales, Ya. que no están vinculados ni asociados a los vampiros no muertos, que sí son preternaturales. Déjame que escuchemos una cosa antes de marcharnos. Olvidaos de lo que creíais saber. Los vampiros existen. Nací medio humano, medio vampiro. Me llaman el que ha visto el sol. Poseo todos sus poderes, ninguna de sus debilidades, aparte de la sed. Qué curioso que el cine, sería otro capítulo para hablar, hay un montón de series, haya tocado tanto este tema, interese tanto a la gente. Pero ¿Ves? el que mejor lo tocó, sin ningún género de dudas, fue el director Tobe Hooper, cuando llevó a la pequeña pantalla la novela de Stephen King, Salem Slot. Ya. Es el que más profundamente ha estudiado la malignidad del vampiro en el cine, superando a Murnau, a Terence Fisher y a Coppola. Mira Marc Gasca, nuestro técnico, como dice que sí. ¿Te gustan los vampiros también a ti, eh? Sí. Es otro ser de Sí. la noche. Sí. Le atrae la ciencia ficción todavía más. Es otro ser de la noche. Para terminar, no abrimos las puertas, no invitamos a los vampiros a entrar en nuestra casa. ¿Cómo poder defendernos de esos seres que a ti tanto te gustan? Dependiendo de los pueblos, de las creencias, hemos hablado de estacas para exterminarlos, de coronas de rosas silvestres. Ajos, agua Sí, bendita, también el ajo, también. crucifijos. El agua bendita, porque en la simbología religiosa es uno de los elementos que se utilizan precisamente para ahuyentar al vampiro. Ya. Se nos habla que en algunas leyendas transilvanas se hablaba de que el vampiro no podía cruzar el agua corriente. Ujú. Por eso hay una simbología relacionada con el agua. Ya. Pero quizá no pensar en ello, no meternos a estudiar esta serie de cosas, nos aparte de ese otro mundo, de esa otra senda de la mano izquierda, a ese mundo oscuro. Pero sí acercarnos como estudiosos, no como practicantes. Como estudiosos sí, para conocer las esencias que hay dentro de los no muertos, que en consecuencia nos siguen llamando la atención porque son inmortales, y nosotros no. Eso es lo que hemos intentado hacer esta noche. Luis Chapeñal, ha sido un placer que hayas vuelto al Espacio en Blanco, haberte reencontrado de nuevo y compartir experiencias aquí en la radio. Muchas gracias. Y para mí, Miguel, ha sido un honor estar en este programa otra vez, contigo. Ya sabes que están en tu casa. Recordar, si queréis escuchar Desde el Infierno, yo no sé si me metería en esas historias, en Radio Exterior, mañana sábado de 1 a 2 de la madrugada. De 1 a 2 de la madrugada, lo podéis descargar en el podcast, un programa también muy descargado. Y cuidado con este señor, tiene una pinta. No sé si tú no serás vampiro. Pero bueno, nos unen muchos años de amistad, de conocimiento. Te deseo lo mejor. Muchas gracias, Miguel. Sea lo que sea, siempre y cuando no sea malo para los demás. Exacto. Te veo pronto, gracias. Gracias, Miguel. Un placer. 3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Os estábamos hace tiempo contando un caso que tiene que ver con muertos, con aparecidos, con historias extrañas. Os vamos a desvelar el lugar, hasta ahora no lo habíamos dicho, y vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado. Un extraño e intenso fenómeno que está atemorizando a mucha gente de este pueblo que grabamos.
Y esta noche vamos a desvelaros el misterio de esas extrañas caras. Estamos asistiendo al inicio de un fenómeno curioso. Así empezaron las caras de Belmez. Tenemos a nuestra corresponsal, un nuevo miembro del equipo, María José Martínez, que se dedica a viajar por esos lugares de Dios, sobre todo en Andalucía, y a traernos todas las informaciones. Buenas noches, María José. Buenas noches, Miguel. ¿Habéis vuelto a estar en el pueblo? Pues sí, siempre estamos allí, por si pasa algo, ser los primeros en contarlo. Bien, de eso se trata, contarlo aquí en el Espacio en Blanco, que hemos sido los primeros en dar la noticia, en hacer un poco el seguimiento. Queríamos haber salido la semana pasada, pero hemos esperado un poco, recordar un poco la historia. Y si quieres, divulgamos ya al pueblo, desvelamos la historia para que la gente se quiera ir a verlo y ver ese extraño fenómeno. Han aparecido unas nuevas caras clarísimas en un muro, ¿verdad? Exactamente, en un muro que se encuentra en un pueblo de la provincia de Jaén, otra vez, que se llama Marmolejo. Es un pueblo que está muy cerquita de Andújar y a unos 60 kilómetros de Córdoba aproximadamente. Marmolejo se llama el pueblo. Exactamente. Curiosamente Jaén también, ¿eh? Sí, coincidencia, no lo sé. Ya. Bien, ¿cómo empezó la secuencia de los hechos? ¿Cómo empezó el fenómeno? Pues hace mes y medio aproximadamente nos llamaron para decirnos que en un muro de un barrio de ese pueblo, que se llama el Barrio del Huevo, es un barrio muy conocido, pues que habían aparecido unas caras. Nosotras nos presentamos allí, mi compañera Emi Jiménez y yo, y la verdad es que no pensábamos que fuéramos a ver nada. Y cuando llegamos allí, pues nos encontramos que verdaderamente pues había 4 caras al principio. A la semana siguiente, cuando volvimos otra vez, ya no eran 4, ya contábamos casi 14. Y cuando hacíamos fotos, aparecían muchísimas más. Se ven muchísimo mejor una vez que se vuelcan al ordenador. A la tercera semana, pues conseguimos entrar dentro de este recinto porque es un muro de una cochera donde se guardan tractores para la agricultura. Conseguimos entrar dentro, el dueño nos dejó, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que dentro también había caras. ¿Por el otro lado del muro? Sí. Y había algunas pues que eran muy, muy definidas y otras que estaban como empezando a aparecer. María José, ¿ocurre eso? Que de repente se ven que están iniciándose y luego las ves mucho más claras. Sí, se les suele notar cambio de una semana a otra. Les cambian las facciones, les cambia la expresión, algunas se van, otras han aparecido. Es decir, un poco como las caras también de Belmez, que cambiaban, que como si estuvieran vivas. Sí, es un fenómeno muy parecido. Yo no digo que sea el mismo, porque lo de Belmez era algo imposible y ocurrió, pero aquí parece ser que está empezando a pasar, si no lo mismo, algo muy parecido. Ya. ¿Cuánto tiempo llevamos más o menos el fenómeno? ¿2 meses? Mes y medio. Mes y medio. Cada vez que vais encontráis nuevas caras. ¿Son fácilmente visibles o hay que hacer una especie de esfuerzo de imaginación? Hay algunas que están muy claras, hay algunas que solamente con llegar se ven, sobre todo si llegas a partir de las 5 de la tarde. El cambio de luz hace que se vean muchísimo mejor. Hay otras que tú con el ojo las intuyes, pero al hacerle la foto salen perfectamente. Ya. Ahora mismo, ¿cuántas podemos contabilizar? Alrededor de 18. 18. Sí. Atentos, que hay muchas más sorpresas en esta historia que esta noche os vamos a desvelar. María José, yo he recibido por parte de María José y Emi, la otra componente de este equipo que está buscando, analizando este fenómeno, algunas fotos a través del móvil y bueno, en internet. Las del móvil son impresionantes. Hay una de un niño, parece un niño que tiene los ojos así como pidiendo, buscando algo. Increíble, ¿verdad, María José? Sí, y además la aparición de esta cara coincide con unas obras que se están realizando en el pueblo para hacer una piscina municipal. En ese terreno había un cementerio. El cementerio... Espera. Es decir, había un cementerio, de repente no había pasado nada, comienzan las obras de la piscina y justo en ese momento es cuando comienzan a salir las figuras. Efectivamente, porque el cementerio fue trasladado. Entonces se quedó el terreno vacío. Pero al empezar a excavar empezaron a salir huesos que... curioso lo que están haciendo con estos huesos, y es que los están tirando en los olivares cercanos, en escombreras. Incluso cuando vas acercándote al pueblo, en la carretera, en la autovía, en los laterales, puedes ver los montones de huesos allí. ¿Sí? Porque los están tirando. ¿Huesos humanos? Sí, huesos humanos, tibias, calaveras, ¿de verdad? Huesos partidos por la mitad. Sí, además el pueblo está muy indignado con este tema y ya lo han denunciado. Ya. Y lo extraño, lo misterioso es que a raíz de eso comienzan a aparecer las caras. Con 4 días de diferencia aproximadamente. Ya, caras de niños, te decía, y bueno, hay otras muchas, ¿no? Pero esta del niño es clarísima e inquietante, ¿eh?
Sí, además la semana pasada las obras estuvieron paralizadas porque empezaron a aparecer muchísimos huesos y parece ser que era de una fosa común en la que había niños. Estos fenómenos son extraños, pero cuando se tocan cuestiones de niños, ¿verdad?, ponen los pelos de punta. Seguimos un poco más adelante todavía con la historia y de repente ha habido personas que, bueno, están un poco cerca de ese lugar, que han empezado a hacer pruebas y hay incluso voces y psicofonías ya, ¿verdad? Efectivamente, la gente del pueblo, sobre todo los vecinos, los que viven justamente enfrente del muro, están muy asustados, quieren saber qué es lo que está pasando y entonces pues han dedicado a realizar una serie de psicofonías. Nos llamaron para decirnos que habían salido pero que eran aterradoras y que las habían borrado por miedo. Sí. Y la semana pasada pues nosotros hicimos colocamos nuestra grabadora y colocamos un móvil de una de las señoras que vive justo enfrente de las caras. Yeah. En nuestra grabadora no se grabó nada y en su móvil apareció algo que parece ser el llanto de un niño. Que vamos a escuchar en un momento. Es decir, que en vuestra grabadora no ocurrió nada, pero sí en el móvil de la señora. Efectivamente, en nuestra grabadora solamente se oía ruido. Qué curioso. Vamos a escuchar, si te parece, tenemos aquí este sonido, lo tenemos también en el móvil, no hemos podido sacarlo todavía, estamos en proceso de investigación con ello, pero vamos a escucharlo porque creo que se escucha bastante claro, se entiende bastante. Primero es la voz de la mujer que dice algo, hay un pequeño silencio y luego escuchar lo que surge. ¿Queréis algo? Tremendo el sonido de el niño llorando, ¿eh? De ese bebé, sí. Además, en la calle no había absolutamente nadie. Allí no había ningún bebé. Estábamos 5 personas. Eran altas horas de la madrugada y solamente se escuchaba silencio. Y lo curioso es que empieza como una especie de lloro, sigue con esas pausas de silencio. Increíble. Han salido más. Decías, has dicho una frase que me ha gustado. ¿Se te ponían los pelos cómo? Te ponían los pelos para colgar llaves. Los pelos se te ponían para colocar llaves. De las nuevas voces que han surgido, ¿no? Efectivamente. Nosotros las hemos escuchado porque esta semana todavía no hemos tenido oportunidad de acercarnos al pueblo. Iremos este fin de semana. Nos las han pasado, las estamos limpiando un poquito. Pero en una de ellas, sobre todo, se escuchaba una voz muy desesperada que decía ayuda. ¿Ayuda? Ayuda. Ya. Bueno, déjame que volvamos a escuchar esta voz, este sonido y nos despedimos, ¿te parece? Me parece. ¿Queréis algo? Qué curioso. María José. Dime. Vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Claro que sí. Como he dicho al principio, cualquier cosa que pase, seremos los primeros en contarlo. Desvelado el misterio, el lugar es Marmolejo, un pueblo que a raíz de esas extrañas obras, por lo menos se ha denunciado que los huesos no se pueden dejar por ahí tirados, ¿verdad? Pues sí, a mí me parece un sacrilegio. Ya. Y a partir de ese momento han empezado estas extrañas caras y estas voces, sobre todo de niños, inquietantes. Vamos a seguir con el asunto. María José Martínez, Emi, besos a las dos, estamos en contacto, nos vemos muy prontito, ¿vale? Claro que sí. Un beso grande. Un beso para vosotros y muchas gracias. A ti, hasta luego. Adiós. Radio Nacional de España y El Espacio en Blanco te invitan a participar en un experimento de comunicación único. Por primera vez en la historia podrás ir en nuestra compañía más allá de la realidad visible. Una oportunidad única de viajar más allá. Acompáñanos.
Sensaciones únicas te esperan. Y seguimos 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Mucha gente nos está preguntando dar información acerca de espiritismo. Dentro de poco viene un personaje. Queremos daros esa noticia ahora. Y vamos con noticias de actividades, de personajes que van a llegar a España, que tienen que ver con este mundo que nos interesa. Al otro lado de la comunicación está Juan Miguel Fernández, presidente de la Asociación Espírita de Madrid. Buenas noches, Juan Miguel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento porque en estos días que se inicia en el mes de diciembre, pues vamos a tener la presencia de Divaldo Pereira Franco. Sí. Actualmente es el máximo exponente del movimiento espírita internacional. Él es un medio conferenciante que ha llevado a cabo una serie de tareas muy importantes dentro del movimiento y es el responsable de la Mansión del Camino, la obra social que acoge en Salvador de Bahía todos los días a más de 3.500 criaturas que les dan pues alojamiento, les dan asistencia médica, enseñanza y sobre todo algo muy importante que es el tema de la comida, ¿no? Ya, te has lanzado enseguida a contar. Yo quiero ir por partes, si no te importa. Divaldo es todo un personaje que ha estado en nuestro programa. Ojalá podamos tenerle en esta nueva ocasión. Atentos si queréis conocer toda la gente que nos preguntaba que queríais saber algo del mundo espírita desde un punto de vista serio. Llega uno de los personajes más importantes. Un medium que a través de él habla gente. ¿Qué tipo de medium es Divaldo? Divaldo posee prácticamente todas las facultades, fundamentalmente la facultad psicográfica. Él ha publicado más de 200 libros, de los cuales pertenecen pues a 100 y pico de espíritus diversos. Entre ellos pues podemos citar Manuel Filomeno de Miranda, Llano de Ángelis, Víctor Hugo, y así pues te podría ir diciendo infinidad de ellos, ¿no? Yeah. Aparte pues tiene pues la facultad de la evidencia, en fin, todas las condiciones que un medium de esta categoría, de esta entidad, pues tiene, porque ha venido desarrollándolo desde que era muy pequeñito, desde que tenía 4 años. Yeah. Llega desde Brasil, un lugar donde hay unos medios absolutamente increíbles y se viven experiencias fascinantes, y viene a España a hacer una serie de actividades, ¿no, Juan Miguel? Pues viene a España concretamente para el 17 Congreso Espírita Nacional, que vamos a celebrar en Calpe los días 6, 7 y 8 de diciembre, con el título de Vida antes y después de la vida. Entonces aprovechamos la oportunidad, como hace casi todos los años, de visitar varios grupos espíritas, y aquí en Madrid pues va a estar reunido en el Hotel Ambassador, aquí en la Cuesta de Santo Domingo 5 y 7, después va a estar en Barcelona, si quieres te voy dando un poquito de los datos, y luego también en Alicante, son los días 2, 3 y 4 respectivamente. Déjame, ¿tenéis alguna página web donde la gente se puede informar? Sí, por vale, supuesto. Pues espera, la vamos a dar en un momentito, anunciar que viene el día 6, 7 y 8 de diciembre y que va a estar en Caspe. En Calpe, exactamente. En Calpe, con el Congreso, exacto. Bien, página web donde la gente se pueda informar del resto. Sí, la página de la Federación, que es la que organiza este evento, ¿sí? Y son www.espiritismo en minúscula .cc. www.espiritismo.cc. Esa es la dirección donde podéis informaros. Va a estar exactamente, ahí tiene las direcciones de los 3 eventos que va a realizar en Madrid, Barcelona y Alicante en los días 2, 3 y 4. Y luego ya el día 6 ya estará en Calpe, 6, 7 y 8. Antes de que te vayas, ¿es peligroso el espiritismo? ¿Y se estudia de una forma seria? Mira, ¿sabes por qué es peligroso? Es peligroso para aquellas personas que lo divulgan de mala manera, mezclando, pues lógicamente, el desconocimiento. El espiritismo la gente lo puede temer o lo puede considerar a distancia porque no se informa debidamente, no acude a los lugares donde debe informarse. Ya, esta es la oportunidad, 6, 7 y 8 en Calpe, y luego en Barcelona y en Madrid. Más información en la página. Y en Alicante también. Perdón, Alicante me faltaba. Más información en la página espiritismo.cc. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias a vosotros. Esperamos veros y ojalá podamos tener dentro de poco a Divaldo también en nuestro programa. Cuando quieras. Ya sabes que siempre Divaldo está pues a vuestra disposición. Fuerte abrazo, nos vemos por Un abrazo para ti también. Hasta pronto. Hasta luego.
Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Los mayas lo sabían. La Biblia. El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad. Tres y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias. Y si fuera verdad, mucha gente se pregunta en relación a ese 2012. Aquí os vamos a contar algunas de las claves. Tenemos una serie de programas especiales hablando con algunos de los mejores expertos en todo el mundo, pero según avanzaban los mayas cuando estuvimos por allí con ellos, nos decían no hacer caso de esos que hablan de catástrofes. Seguimos adelante. Parece que algunos científicos están empezando a interesar por muchos de los temas que aquí tratamos. Hablamos de vida en otros planetas y unos cuantos científicos se reunieron para tratar el asunto. Este es un pequeño resumen de lo que allí ocurrió. Infinidad de estrellas, solo nuestro propio sistema solar con posibilidad de vida. Los científicos os vais abriendo un poco esa posibilidad. Si dejamos de ser el centro del universo, del cosmos, de todo, para empezar a sentir que quizás seamos solamente una gotita de agua en este inmenso océano de la vida. Esto a mí es lo que me fascina de ese trabajo, ¿no? Es darnos cuenta de un poco de cura de humildad, ¿no? Darnos cuenta de que al fin y al cabo pues no somos nada importantes. 100.000 millones de soles en nuestra galaxia, ¿no? Esto es un número enorme. 100.000 millones de soles. 100.000 millones, sí. Es un número enorme y otras tantas miles de millones de galaxias. Es decir, que estos son números astronómicos, claro, ahí está. Y entonces, por poco probable que sea... estamos viendo que hay planetas en todas partes. Vemos planetas en otras estrellas en cierta abundancia. Y por poco probable que sea que surja la vida en uno de estos planetas, pues evidentemente algunos de ellos tienen que estar habitados. Y aquí está hablando el Ignacio Rivas persona, que no es científico, porque un científico te diría pues que todavía no sabemos nada, ¿no? Ya. Sin embargo, tú sí sientes que, además por lógica, ¿no? No podemos estar solos en esta inmensidad. Que dispendio de vida, ¿no? Que derroche. Claro, que despilfarro de espacio, ¿no? Que si estamos todos aquí solos, somos los únicos seres vivos en el universo. Yo creo que lo que estamos aprendiendo del montón de planetas que encontramos y por otro lado lo que nos dicen los biólogos de lo que ocurre en la Tierra, que es que en cualquier sitio donde se dan las condiciones mínimas para que aparezca la vida, pues efectivamente la vida aparece y se desarrolla. Si ponemos estos dos factores juntos y hay muchos planetas y la vida sale más o menos fácil, pues tendría que ser bastante común en el universo y esperemos por el bien de todos y que sea rebosante, ¿no? Que nuestro entorno esté rebosante de vida más allá de nuestro sistema solar. Como investigador, ¿cuál es tu especialidad, Ignasi? Justamente me dedico a exoplanetas. De momento nos conformamos con estudiar planetas en general gigantes, ¿no? Parecidos a nuestro planeta Júpiter, porque los pequeñitos todavía no sabemos encontrarlos. Tenemos unos poquitos, todavía no son muy buenos en cuanto a cuestiones de habitabilidad, es decir, de que sean hospitalarios para la vida, pero los años futuros, los pocos años futuros nos están conduciendo en el camino que pronto estaremos estudiando planetas parecidos al nuestro y quizás más o menos en un futuro a medio plazo, viendo si además tienen vida, ¿no? Qué apasionante, ¿no? ¿Se llama exoplanetas? Qué apasionante. De las condiciones que conocemos de ese universo cercano a nosotros, ¿hay algún lugar donde se pueda estimar que pueda haber vida, parecida a la nuestra al menos? De momento ponemos un solo requisito. Si uno pregunta a los biólogos y dice, bueno, ¿cuál sería el requisito único o indispensable para que exista vida en un sitio? Y que todo el mundo coincide en que el agua líquida es un requisito fundamental, ¿no? Sí. Fundamental para nuestro tipo de vida. Estamos hablando de vida con unos compuestos químicos parecidos al nuestro y probablemente hay vida de otros modos, seguro. Seguro que por mucho que ahora intentemos elucubrar cuáles pueden ser las posibilidades, pues nos vamos a quedar cortos, sin duda. A veces la realidad pues supera la ficción, ¿no? ¿Qué significa eso, Ignasi? Disculpa que te corte. Que no solamente puede haber vida con figuras antropomorfas, sino que puede ser muy variada. Pueden parecer como los insectos, como
¿Y que sean inteligentes además? Eso sin duda. Esto lo que sin duda no hacemos es buscar homínidos, ¿no? O humanoides o lo que sea. Estamos mucho más abiertos que esos, pero incluso tenemos que ir un paso más allá y pensar que la vida quizás esté basada en compuestos químicos distintos a los nuestros. Nosotros estamos basados en carbono, en compuestos químicos orgánicos, ¿no? Los que están relacionados con la vida, y para ellos, para que existan estos compuestos, el agua líquida es esencial. Pero quién sabe si hay otras químicas, otras formas de crear pues ADN, aminoácidos y todas las moléculas básicas que no tenemos ni idea ahora mismo. Pero lo que sí sabemos es que si queremos reconocer vida en un futuro más o menos próximo, esta vida tiene que ser parecida a la nuestra en los términos que comento, no en los términos físicos, digamos, o morfológicos, sino en los términos internos, ¿no? Entonces, lo más probable, si conseguimos encontrar vida en un futuro más o menos a medio plazo, será vida básica o bacteriana, ¿no? Porque si nos reflejamos en lo que ha ocurrido en nuestro planeta a lo largo de los últimos 3.500 millones de años en los que ha habido vida, pues casi siempre ha sido vida muy básica y nada compleja, ¿no? Por tanto, es lo más probable que vamos a encontrar ahí fuera. Supongo, Ignasi, que cada día tenéis más medios técnicos para poder buscar, realizar vuestro trabajo, ¿no? Telescopios más potentes, forma de entrar, de penetrar en el universo más cercano, ¿no? Sí, el progreso tecnológico, o sea, digamos, el progreso científico va de la mano del progreso tecnológico, ¿no? En este caso, necesitamos cada vez telescopios más potentes, necesitamos instrumentación que sea capaz de sacar partido a estos telescopios y necesitamos pues lanzar misiones al espacio donde las condiciones de observación son las ideales, ¿no? Entonces todas esas cuestiones conjuntamente son las que nos llevan a este progreso científico que va de la mano de este progreso tecnológico. Entonces hay telescopios, por ejemplo en España se acaba de inaugurar el telescopio de 10 metros, el Gran Telescopio de Canarias, que va a ser otro de los instrumentos que va a jugar un papel más o menos importante en un futuro inmediato, ¿no? A ti ahora, antes te hacía una pregunta en broma, ahora te la hago en serio. ¿Crees que podemos haber sido visitados por otras entidades extraterrestres, por alien, por otros habitantes de otros mundos? La verdad es que no tengo ni idea, y aquí solo puedo hablar como científico, y como científico lo único que puedo decir es que de momento no hemos visto pruebas concluyentes de esto, ¿no? Alguien decía, creo que incluso era Carl Sagan, que para afirmaciones extraordinarias, como por ejemplo que nos visiten seres de otros sitios, hacen falta pruebas extraordinarias, ¿no? Y estas pruebas extraordinarias, pues de momento no las hemos visto. Cuando estén y cuando se puedan contrastar y analizar desde un punto de vista riguroso y científico, pues entonces yo sé si estas pruebas pues son positivas, pues yo seré el primero de estar impresionado, ¿no? Los días del 14 al 18 de septiembre se celebró el Congreso en Barcelona, pero de ahí ha surgido algo que se llama el Proceso de Barcelona. ¿Qué es esto, Ignasi, del Proceso de Barcelona? Bueno, los objetivos que teníamos para el Congreso eran, primero, reunir a la comunidad, una comunidad que hace tan solo 15 años se descubrió el primer planeta extrasolar, el primer exoplaneta. Entonces, somos una comunidad más o menos joven desde este punto de vista y muy multidisciplinar. Estamos tanto biólogos como geólogos, como físicos de la Tierra, como astrofísicos. Entonces, era un foro para empezar a poner las ideas en común con un objetivo global, ¿no? Que es buscar estos planetas habitables y quizá además saber si están habitados. Esto lo conseguimos, evidentemente, tuvimos 200 participantes, que para una comunidad como la nuestra pues es una fracción importante. Y esto es el primer paso de este proceso de Barcelona. El siguiente es conseguir que nos estructuremos y conseguir que esto se tenga una cierta carencia, tengamos reuniones periódicas, un foro de discusión para avanzar en este camino, estos senderos hacia encontrar estos planetas habitables, ¿no? Y para esto también hemos empezado a definir lo que llamamos una hoja de ruta que nos tiene que decir cuáles son los pasos futuros en cuanto a misiones espaciales, en cuanto a proyectos desde Tierra, que en estos 1, 2 o 3 o 4 pasos futuros nos tiene que llevar a este objetivo, ¿no? Y la idea es que cuando las agencias espaciales o las agencias financiadoras tomen decisiones sobre cuáles son las cuestiones a financiar, pues tengan conciencia de cuál es el sentir de la comunidad y, por tanto, estemos todos empujando en el mismo sentido, ¿no? Fue curioso porque durante un tiempo hubo una especie de pasión por la conquista espacial, por ir a la Luna. De repente todo se detuvo. ¿Por qué? Ahora ya no, quizás la crisis está afectando a todo el mundo, sea también uno de los problemas, pero se ha invertido más en otra serie de cosas que en seguir investigando quizá la búsqueda de vida por ahí fuera, ¿no?
Sí, bueno, el hecho de que el ser humano fuera a la Luna era una cuestión de orgullo nacional, en este caso, una carrera espacial entre Rusia, entre la URSS, la Unión Soviética en ese momento, y Estados Unidos. Entonces, una vez alcanzado el objetivo, el interés científico de continuar yendo a la Luna es muy limitado, ¿no? Y en general, en cualquier caso, mi opinión es que el interés científico de mandar seres humanos a cualquier sitio es muy limitado. Hoy en día tenemos robots que pueden hacer las tareas perfectamente que se requieren para estudiar un sitio, ¿no? Un planeta o lo que sea. Entonces, el gasto que supone mandar seres humanos en cuanto a seguridad y en cuanto a cuestiones de contorno, pues es tan fenomenal que cualquier programa de espacial tripulado pues sufre sus retrasos, y más en tiempos como ahora, ¿no? Que la crisis es acuciante. Planetas cercanos a nosotros donde hayáis encontrado síntomas de vida, me refiero a vida unicelular. ¿Es cierto que se habían encontrado bacterias en Venus y en Marte? Bueno, en Marte se habían encontrado, en Venus de momento no hemos encontrado nada. En Marte se encontraron lo que parecían restos fósiles de bacterias, pero que al final pareció que no es así. En los años 90 se ha hablado muchísimo del tema, parece que no son fósiles de bacterias, pero hay pruebas bastante concluyentes de que Marte en un cierto tiempo tuvo grandes océanos de agua líquida, con lo cual si esa vida, como decíamos antes, surge con bastante facilidad, Marte tendría que haber estado habitado en un pasado, ¿no? El paso siguiente es buscar en otros cuerpos del sistema solar. Hay algunos candidatos muy interesantes, por ejemplo, en Júpiter hay una de sus lunas, una luna de Júpiter que se llama Europa, que es posible que en su profundidad, digamos, tenga un océano de agua líquida, y quizá, quién sabe, si también haya vida ahí. De momento, curiosamente, creo que mi opinión personal es que creo que nos va a ser todavía más fácil encontrar vida en otros planetas fuera del sistema solar que en estos cuerpos del sistema solar, donde la vida está muy, muy escondida, ¿no? Y quizá va a llegar antes la vida fuera, curiosamente. Qué curioso. Para terminar, que no queremos entretenerte más, ¿para cuándo crees que se puede establecer que exista vida, no sea solamente pequeñita, unicelular, sino llegar a descubrir otros planetas con vida como la nuestra, con posibilidad de vida como la nuestra? Yo no puedo aventurar ningún tipo de información aquí. Si hacemos caso del progreso tecnológico que tenemos hoy en día, estaremos en condiciones de intentar hacer detección remota de vida quizá en unas 2 o 3 décadas, ¿no? 20 o 30 años. Pero estos métodos que tenemos hoy en día no discriminan entre el tipo de vida que pueda haber en un planeta, con lo cual tanto puede ser vida pues unicelular o bacteriana como vida compleja. Entonces, el paso siguiente, que es hablar con alguien, ¿no?, que sería una cuestión que fascina mucho a la gente, y inteligencias extraterrestres, esta línea de investigación no nos lleva ahí de momento, ¿no? Nos tenemos que conformar con un paso anterior. Hay quien hace tiempo está buscando formas de contactar, y existe un programa bastante conocido, se llama SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que de momento no ha tenido sus frutos, ¿no? Pero bueno, como todo, hay que intentar y hay que ser tenaz, ¿no? La ciencia, por lo menos, los científicos, los investigadores españoles, abiertos a este tipo de cosas y sobre todo a buscar esas otras llamadas. No estamos solos, o estamos solos en el universo, te preguntas tú, pero dices que tal vez en próximas décadas consigamos alcanzar el objetivo de responder a esta pregunta. Se ha hecho ese proceso de Barcelona y se ha creado una hoja de ruta. Ignasi, yo espero que nos sigas contando esos avances poco a poco aquí en el Espacio en Blanco. Un placer, cuando queráis. Cosa que te agradezco, fuerte abrazo, estamos en contacto y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El 21 de diciembre del año 2012 está cada vez más cerca. Es una fecha que implica cambios a todos los niveles y el estreno del film 2012 está creando una alarma social que en ciertos colectivos está preocupando. Por este motivo, esta semana la NASA salía al paso de todas las predicciones apocalípticas, sobre todo las lanzadas desde determinadas páginas de Internet, donde se acusa a la agencia espacial de ocultar la verdad. La posibilidad de que un asteroide colisione contra nuestro planeta es prácticamente imposible, porque esto habría sido detectado al menos hace una década, y además ningún científico en el mundo conoce la existencia de ninguna amenaza hacia nuestro planeta, según la NASA.
La Agencia Espacial ha subrayado que las colisiones catastróficas de la Tierra con cuerpos celestes son muy raras. La última se remonta hace 65 millones de años y se le atribuye la extinción de los dinosaurios. Nuestro viaje continúa hacia el más allá de los límites del Sistema Solar. Allí se han encontrado 32 nuevos exoplanetas. Los exoplanetas son cuerpos que giran en una órbita permanente alrededor de una estrella, que en este caso no es el Sol. En los últimos 15 años se han descubierto 350 planetas orbitando estrellas parecidas al Sol, lo que ha revelado la existencia de una impresionante diversidad de exoplanetas. Grandes avances para la astronomía en este año tan especial. El 2009 es el Año Internacional de la Astronomía, porque se conmemoran los 400 años de la primera observación del cielo con un telescopio por Galileo Galilei y el nacimiento de la ciencia moderna. Y es curioso que hace 400 años, desde que se encerrara a Galileo por rechazar que la Tierra fuese el centro del universo, el Vaticano ha convocado a expertos para estudiar la posibilidad de vida extraterrestre y sus implicaciones para la Iglesia Católica. Hace unas semanas tuvo lugar un congreso en la Santa Sede, organizado por la Pontífica Academia de la Ciencia del Vaticano, donde se puso en común las investigaciones de físicos, químicos, biólogos y geólogos. Este grupo de científicos afirma que es posible la existencia de millones de lugares habitables, solo en la Vía Láctea, que es uno de los miles de galaxias del universo. Y a la espera de encontrar pruebas irrefutables de la existencia de vida inteligente y compleja en algún lugar de una galaxia, la NASA ha desvelado parte de los resultados de la misión LCROSS. Recordemos que la misión LCROSS tiene como objetivo encontrar agua en la Luna. Por este motivo, el 9 de octubre, la sonda estadounidense se precipitó sobre un cráter del Polo Sur, llamado Cabeus, con el objetivo de que el impacto impulsara hacia arriba una nube de materiales. Se buscaba agua y se encontró. En el impacto de la sonda se pudo recoger alrededor de 95 litros de agua. Sin embargo, el estado del agua era sólido, lógico si tenemos en cuenta la temperatura a la que se encontraba, alrededor de 235 grados bajo cero. La NASA espera regresar a la Luna a partir del 2020 para instalar allí una base permanente en suelo lunar. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Muchos piensan, ¿y si fuera verdad? Lo estamos avisando por lo menos. Teníamos 5 premios y estos son los 5 ganadores. Juan Carlos Sevillano de Valencia, Joan Fuster de Valencia también, Santiago Muñoz de Madrid, Claudia Santana de Canarias y Rosa Benítez de Barcelona. Nos pondremos en contacto con vosotros y os haremos llegar ese premio del Espacio en Blanco. Las gracias a todos, disculpas porque a veces no podemos atender todas las llamadas. Es un placer que estéis ahí ayudándonos a llenar este programa cada semana.